La libertad de conciencia y el derecho que cada uno tiene de seguir la propia conciencia seguramente es una de las grandes conquistas y victorias de la modernidad. Viene proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, dice que todo ser humano tiene derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Significa la libertad también para manifestar públicamente eso y vivir de acuerdo a eso. Eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De parte de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, también después en el Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma claramente el derecho de cada persona a seguir la propia conciencia y que no puede ser jamás obligada a obrar contra la propia conciencia. Creo que es un tema que todos nos damos cuenta cuánta actualidad tiene y cuánta importancia tiene. Seguramente que uno de los paladines y protagonistas de esta victoria es el cardenal Newman. Al punto que Benedicto XVI, hablando del cardenal Newman, dice que su obra y su vida toda entera puede ser interpretada como un comentario o una profundización del problema en torno a la conciencia. Fíjense, es uno de los temas que identifica en modo particular el pensamiento y la vida de Newman. Este tema de la conciencia se mete en el medio de como un contexto filosófico, antropológico muy importante y muy actual, que es el tema de la subjetividad y la objetividad. La victoria o la prelevancia de la conciencia pareciera querer decir que es más importante lo subjetivo, lo que es para mí, y por lo tanto yo obro, decido, vivo según lo que me parece a mí, en contra de la otra parte que sería según lo que otro me dice. Es decir, una oposición, tensión entre objetividad, esto es así y vos tenés que vivir así, y subjetividad, esto es lo que a mí me gusta o lo que yo pienso o mi opinión, lo que yo creo y por lo tanto vivo así. En esta tensión entra el tema de la conciencia, que pareciera como desbalanzarse hacia el tema de la subjetividad. Bueno, vamos ahora a profundizar cómo Newman vivió, pensó y formuló el tema de la conciencia, viendo cómo también nos ayuda a superar esta dicotomía y que en verdad la conciencia parece ser justo el modo en el que subjetividad y objetividad encuentran el lugar justo. La serie de videos es una serie de 3. En el primero, que estamos haciendo, una presentación, voy a presentarles brevemente el valor de la conciencia en la vida de Newman y la conciencia como la vía privilegiada que Newman elige para ir hacia Dios y para presentar un camino hacia Dios. En el segundo me voy a centrar sobre la conciencia y la rectitud de conciencia, como la predisposición mejor para la fe y para el crecimiento de la fe. Y en el tercero vamos a tocar el tema de la conciencia y el magisterio de la Iglesia, o también la revelación. En concreto va a estar con la infalibilidad del Papa y el problema que puede surgir cuando hay un confronto entre conciencia y magisterio o la voz infalible del Papa. Estos son los 3 temas y empiezo enseguida con el tema propio de este video o de este primer encuentro. En la vida de Newman, que, repito, Benedicto XVI dice, es un comentario y una profundización del problema de la conciencia. Nos basamos sobre todo en Apologia pro vita sua, es una de las obras cúlmines del cardenal Newman, seguramente ya la han sentido. Dice que a los 5 años, según lo que él se recuerda, tenemos que ubicarnos, ¿no? Es un libro escrito, una autobiografía, es decir, que nos narra no solo lo que vivió, sino lo que él, después de muchos años, puede leer en su misma historia, ¿no? Y porque no quiere decir que a los 5 años haya hecho esa grande reflexión. Pero sí, en su madurez, dice, a los 5 años viví el despertar de mi conciencia.
la conciencia de ser yo. Parece algo muy banal, pero no lo es. A los 5 años, él se recuerda de haber tenido esta experiencia. Soy yo, soy yo. Los invito a pensar un poco lo que significa esta experiencia. Soy yo significa, soy yo distinto de vos, soy yo distinto de esta mesa, soy yo distinto de mamá y de papá, soy yo. Pero al mismo tiempo significa que soy yo y puedo pensarme a mí mismo y puedo reflexionar sobre mí mismo. Quiere decir que soy yo y soy una persona compleja. Compleja, un animal no puede decir soy yo, una mesa no puede decir soy yo. El despertar de la conciencia es soy yo. Y esto es algo muy rico, muy profundo y es una cosa seria. A los 15 años, en unas vacaciones de escuela en la que él se ve obligado por una enfermedad a permanecer y no volver a casa, es decir, en experiencia de enfermedad, acompañado de una persona que va a ser muy importante en su vida. En concreto, él dice, a los 15 años, a través de unas lecturas y de unos ejercicios espirituales hechos en manera personal, repito, enfermo, en la cama, dice, se despertó mi conciencia fundamental resguardo a la fe. Dice así, de ese momento estuve anclado en la certeza del pensamiento de dos, y solo dos seres absolutos, y de una intrínseca y luminosa evidencia, yo mismo y mi Creador. Mi Creador y yo, su criatura, éramos dos seres luminosamente tales in rerum natura. La conciencia religiosa, la conciencia de yo soy un ser absoluto y Dios es un ser absoluto y estamos nosotros dos, Él y yo. Lo que es significativo en esta conciencia personal de la existencia de Dios y de la existencia de Dios en relación a mí, es que él dice que en ese momento quedó anclado en su corazón lo que después con el tiempo va a llamar el principio dogmático. Es decir, que hay una verdad que regula mi vida, hay una verdad a la que yo debo adaptar mi vida. Es interesante porque haciendo fuerza en la experiencia personal, uno podría decir subjetiva, lo que encuentra es la fuerza de la objetividad, que hay un ser absoluto con el que yo entro en relación. Y no dice conciencia de yo y Dios, no, dice conciencia de yo y mi Creador y yo su criatura. Es decir, que la conciencia enseguida lo que hace es poner en evidencia una relación fundamental. No es Dios, es mi Creador, es un Dios que está en relación conmigo. Y mi conciencia, que antes era yo, ahora es yo criatura. Quiere decir, yo totalmente dependiente de este otro ser que es absoluto. Yo totalmente en relación a este otro ser que es absoluto. Como la conciencia de un niño es mamá, papá, entonces yo hijo, la conciencia religiosa a los 15 años en Newman se despierta en este modo. Yo, Dios, creador, criatura. Una relación fundamental a los 15 años. Y dice que eso marcó toda su vida. En otro momento significativo de su vida, viaje por la Sicilia y atravesando Italia, enfermedad grave, peligro de muerte, redacta incluso su testamento, dice, no he pecado contra la luz. Es parte de un testamento espiritual, casi de la confesión antes de morir. Después, evidentemente, no murió, siguió viviendo tantísimos años más. Pero delante de la muerte, en su examen de conciencia final, lo que dice es, no he pecado contra la luz. Ese es el ejemplo de Newman. No pequé contra la luz de mi conciencia, que es la luz de Dios. No fui contra mi conciencia. Vemos cuánto puede ser significativo en su vida esto. Mucho más adelante, cuando es creado cardenal,
en las palabras que él pronuncia en la ceremonia en la que viene creado cardenal. Dice así: a lo largo de muchos años he cometido muchos errores. Antes había dicho, no he pecado contra la luz. Ahora, 90 años tiene casi, he cometido muchos errores. No tengo nada de esa perfección que pertenece a los escritos de los santos. Por lo que creo poder afirmar sobre todo lo que escribí es esto: que hubo intención honesta, ausencia de fines personales, temperamento obediente, deseo de ser corregido, miedo al error. Muchos errores, pero puede decir, pero no pequé contra la luz. Hay dos cosas que se contraponen o que están en tensión. Me equivoqué muchas veces, pero siempre hubo intención honesta, siempre hubo rectitud de intención. Creo que estos puntos nos muestran un poco el perfil de este santo que es el cardenal Newman. Vamos ahora al segundo paso. Newman presenta la conciencia como la vía privilegiada para llegar a Dios. Evidentemente está presentando en forma teórica, filosóficamente y teológicamente elaborada su propia experiencia personal. Recuerden, vado un poco atrás, que cuando él pasa del anglicanismo al catolicismo, lo hace en total obediencia de conciencia y hacia Dios, diciendo también, no encuentro nada de atractivo en la Iglesia católica romana, no encuentro nada de atractivo, es más, va contra mi sensibilidad, pero es verdad. Una obediencia a la conciencia que lo ha llevado a Dios y de Dios a la Iglesia católica romana. Entonces, la conciencia como vía privilegiada hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Quizás han escuchado alguna vez, existen en la historia de la filosofía, tantos intentos de presentar una vía demostrativa, racional de la existencia de Dios. Las más famosas, las vías de Santo Tomás de Aquino, son 5. Pero tantos otros autores, de algún modo u otro, probaron a hacer esto, demostrar racionalmente cómo llegar a la existencia de Dios. Una de estas vías es a través de la creación, a través de la concatenación de causas, a través del orden, a través de la belleza. Newman va a proponer con mucha seriedad la vía a través de la conciencia y de la experiencia de la propia conciencia. Y va a decir, las otras vías existen, pero esta es la privilegiada. ¿En qué consiste y por qué? El punto de partida es la propia experiencia del juicio de conciencia, en la que experimento en mí un fuerte sí o no, una fuerte aprobación o reprobación respecto a algo que hice o que estoy por hacer, un juicio sobre mi propia vida y sobre mi propio actuar. Eso es la conciencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia, Newman en esto creo que es muy sutil, ¿sí? No es la experiencia de un juicio moral, matar está mal, mentir está mal, honrar la amistad está bien. Eso es un juicio moral, perfecto. La conciencia es un juicio particular que yo experimento dentro de mí, sobre mí mismo, en este momento en lo que estoy haciendo o pensando de hacer. No es matar está mal, es mataste. Y eso no lo tenías que hacer. Es un juicio sobre vos, sobre tu persona, sobre tu obrar en este momento concreto. ¿Qué sucede? Que en este juicio, Newman dice, y creo que podemos tener experiencia, suscita en mí toda una serie de sentimientos, de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor, o si es positivo, de alegría, de cierto orgullo, de confirmación, sentimientos que se despiertan solamente ante la experiencia
de un ser personal, de uno que está fuera. A partir de acá, Newman dice, así como los ojos, los sentidos, son órganos a través de los cuales yo recibo y vivo una experiencia y enseguida puedo decir, el mundo existe. El mundo existe. Después voy a decir si es colorado, si es verde, si es azul, pero esto existe. Hay algo fuera de mí que estimula mis órganos, mis sentidos en este caso, que produce esa reproducción en el cerebro, me lleva a decir, esto existe. La conciencia aparece como un sentido interno que diciéndome, esto está mal, dejemos de lado si es verdad que está mal o no, no ese es el punto, sino que me está manifestando que hay algo fuera de mí que me juzga, que hay algo fuera de mí que dentro de mí dice, esto no va. Recibo un estímulo, así como el ojo recibe un estímulo de los colores, recibo un estímulo sobre el bien y el mal que no viene de mí. Y este no viene de mí es muy importante porque incluso me hace la contra. Quiero hacer esto, pero en mi conciencia no está bien, no viene de mí. Y con una fuerza que suscita en mí sentimientos, emociones, propia de que si confronta con otra persona, y con una fuerza de absolutez, de perentoriedad. Esto está mal, lo que hiciste no estuvo bien. O el contrario, pero la conciencia funciona mejor cuando nos equivocamos. Esto nos lleva a decir, y Newman lo explicita, entonces hay alguien fuera de mí, no solo algo, alguien que me juzga, que me dice, que interviene en mi vida. Y ahí va a llegar evidentemente a la existencia de Dios. No puedo entrar ahora en todos los detalles, pero esos son los pasos. Profundizar la propia experiencia, descubrir que hay una referencia a un estímulo externo, que ese estímulo externo tiene que ver con el bien supremo, que tiene que ver con el absoluto, eso es Dios. Les leo de una novela, una de las dos que escribió, Perder y ganar es una, muy autobiográfica, Calixta es otra. Una novela situada en los primeros siglos de la Iglesia, seguramente tiene también mucho de autobiográfico. Calixta es una pagana, se encuentra con los cristianos, sobre todo con un obispo que la empieza a acompañar. La encarcelan por ser cristiana, pero ella no es cristiana, y tiene delante el martirio. La van a condenar por cristiana, pero ella no es cristiana. Pero estaba caminando hacia eso. Bueno, no les cuento cómo termina, si la pueden leer. Pero les leo un párrafo muy significativo en que Calixta está buscando y se confronta con un amigo suyo politeísta. Polemo se llama este. ¿Tú crees en un solo Dios? Por supuesto, creo en un algo único, eterno y autosuficiente. Dice Calixta. Yo siento a Dios dentro de mí. Siento que estoy en su presencia. Me dice, haz esto, no hagas lo otro. Tú dirás que este dictado no es más que una ley de mi naturaleza, como llorar o reír. Pues yo eso no lo entiendo así. No, es el eco de alguien que me habla a mí. Estoy absolutamente convencida de que en último término procede de una persona externa a mí y trae consigo la prueba de su origen divino. Mi ser va hacia ella como hacia una persona. Cuando obedezco a ese eco, a esa voz, siento satisfacción. Cuando no, siento dolor, amargura, pena. La misma alegría y el mismo dolor que siento cuando agrado u ofendo a algún amigo entrañable. Ya ves, Polemo, que creo en más que un algo. Creo en lo que es más real que el sol, la luna, las estrellas, la tierra, con todas sus bellezas y la voz de los amigos. Si hay un eco, es que hay una voz. Y alguien que habla es a quien yo amo y reverencio. Espectacular el camino de una persona con rectitud de conciencia que descubre la presencia de uno con el que puedo hablar.
Para terminar, ¿por qué es así privilegiada para Newman la vía de la conciencia hacia Dios? Privilegiada en respecto a otras, como puede ser partir de la naturaleza, de la belleza. Enumero algunos motivos. Va a decir así, os digo yo así. Primero porque partiendo de la naturaleza siempre es un camino ambiguo. Es decir, está la presencia del mal que pone siempre todo en discusión. Partiendo del mundo, yo puedo decir hay un orden, están las causas y hay un Dios creador. Pero sabemos que enseguida está quien dice, y nosotros lo podemos decir también, sí, pero hay enfermedades, hay mal, las cosas no funcionan tan bien, hay sequía, no llueve cuando tiene que llover, hay terremotos, hay catástrofes. No quiere decir que no es válida esa vía, quiere decir es más difícil y más ambigua. El juicio de la conciencia no depende de que diga que está bien o está mal, depende del hecho que existe, hay un juicio. Por lo tanto, es más unívoco como camino, pero al mismo tiempo es más personal. Quiere decir, el punto de partida es tu vida personal, tu experiencia personal de la conciencia. Si no profundizas esa experiencia, es claro que la vía no sirve. Pero si ese es el punto de partida, ya el punto de partida te involucra personalmente. Y no podrías jamás probar a hacer el camino de la conciencia y decir, Dios existe, pero yo no tengo nada que ver. Como sí se podría dar a través de la naturaleza. Existe un Dios creador del universo, pero yo no es que tengo mucho que ver con Él. Con el camino de la conciencia no. Ya desde el inicio estás personalmente involucrado. Dios existe dentro de vos y habla con vos y te interpela, te confronta. La vía de la conciencia es una vía personal y personalizada y personalizante. Y por eso otra ventaja es que llega no a la existencia de un algo o un Dios creador en sentido abstracto. Llega necesariamente a la existencia de un Dios que es personal, que me habla, que me juzga en el sentido positivo y negativo. Por lo tanto, lleva directamente a una relación personal con Dios. Y se transforma en una exigencia de vida, en una llamada a la conversión. Por eso, el otro privilegio de la vía de la conciencia es que es una invitación a la revelación. Es una invitación a la revelación. Difícilmente uno podría hacer lo mismo a través de la vía cosmológica, así se llama, a través del cosmos. Dios existe, creador de todo el universo, origen del Big Bang, todo bien. Acá no es así. Dios existe, Dios te juzga, te está diciendo que esto está bien o que esto está mal, entonces se despierta necesariamente en vos una relación con la conciencia como camino privilegiado hacia Dios. No era la intención de este video hacer juntos ese camino, sería demasiada pretensión para un curso y para un video, pero sí sirve al menos como una invitación. Espero que los textos y la ocasión para profundizar ayuden a eso. Termino compartiendo con ustedes una oración, como vamos a hacer en cada video. Dios mío, tengo necesidad de ti. Necesito que me instruyas cada día, tal como lo exige la jornada. Señor, concédeme una conciencia iluminada, capaz de percibir y comprender tu inspiración. Mis oídos están cerrados, por eso no escucho tu voz. Mis ojos están tapados y por eso no veo tus signos. Solamente tú puedes abrir mis oídos y curar mi vista. Puedes purificar mi corazón. Enséñame a estar sentado a tus pies y a escuchar tu palabra. Amén.